Mi vida parecía perfecta, de esas que podrían retratarse en comerciales de felicidad doméstica. Eduardo y yo llevábamos 7 años juntos, y nuestro matrimonio, al menos en la superficie, era sólido. Él era carismático, con esa sonrisa que hacía que cualquiera creyera que era el hombre ideal. Juntos construimos una vida de comodidad y seguridad, y, como asesora financiera, me sentía orgullosa de poder contribuir a ese equilibrio. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a aparecer pequeñas fisuras. Eduardo, quien antes era atento, comenzó a volverse distante. Las excusas de trabajo hasta tarde, los mensajes eliminados en el móvil y la constante necesidad de salir solo empezaron a inquietarme. Al principio lo ignoré. Al fin y al cabo, en un matrimonio largo, es normal que las cosas cambien, ¿verdad? O al menos, eso me repetía a mí misma cada vez que esa incomodidad empezaba a surgir en mi pecho. Esa noche estaba sola en casa. Eduardo dijo que tenía una reunión de negocios y que volvería tarde. La televisión estaba encendida, pero mi mente vagaba, inquieta. Decidí pasar el tiempo revisando nuestras cuentas conjuntas. Era algo que hacía regularmente, por hábito y también por mi profesión. Sin embargo, al acceder a la cuenta, un detalle llamó mi atención. Había una serie de transacciones recientes, montos elevados destinados a lugares que no reconocía. Quizás sea algo del trabajo, pensé, intentando alejar esa sensación desagradable. Pero a medida que analizaba los datos, me daba cuenta de que esas transacciones no tenían nada que ver con negocios. Alquileres, compras en joyerías, reservas en hoteles, todo escondido en pequeños montos dispersos, como si hubiera sido planeado para pasar desapercibido. Pero no para mí. Mi corazón se aceleró. Las manos me temblaban mientras ampliaba los extractos y buscaba patrones. Era imposible ignorarlo. Eduardo estaba usando nuestro dinero para algo o alguien que no formaba parte de nuestra vida en común. La realidad se sintió como un golpe en el estómago. Siempre había sido encantador, pero ahora veía un lado de él que nunca quise creer que existía. Cerré el portátil e intenté respirar hondo. No podía actuar impulsivamente. Si aquello era lo que temía, enfrentarlo de inmediato solo le daría ventaja. Necesitaba más pruebas, más control. El dolor se mezclaba con la determinación. Eduardo no tenía idea de lo que acababa de despertar en mí. Mientras el reloj marcaba la medianoche, decidí que no sería una víctima más. Si él pensaba que podía engañar a la mujer con quien compartía su vida, estaba completamente equivocado. Después de todo, siempre fui más astuta de lo que él imaginaba. En lugar de un punto final, ese descubrimiento era solo el comienzo de algo mucho mayor. No sabía exactamente cómo, pero sabía que, al final, Eduardo entendería lo que significa perder. Esa noche, mi mente no me dejó dormir. Cada detalle de las transacciones financieras giraba en mi cabeza como un rompecabezas que empezaba a encajar. Necesitaba respuestas, pero sabía que Eduardo no sería tan ingenuo como para confesar algo. Siempre había sido cuidadoso, calculador. Si estaba ocultando algo, estaba seguro de que no sería descubierto. Sin embargo, lo que él no sabía era que yo también era calculadora, tal vez más que él. Al día siguiente, mientras él salía para otra de sus reuniones importantes, ya estaba decidida a descubrir la verdad. Empecé a rastrear cada transacción, cada nombre de lugar, cada horario. Las piezas encajaban. Había un patrón. Una dirección aparecía repetidamente en los túneles cargos. Al principio pensé que podría ser un punto de negocios, pero una búsqueda rápida reveló un pequeño apartamento en un barrio lujoso. Mi estómago se revolvió. Eduardo nunca había mencionado ese lugar. No me llevó mucho tiempo descubrir que pasaba tardes enteras allí. Investigué más, y todo apuntaba a algo obvio, pero doloroso. No solo estaba traicionando nuestra confianza, sino que también estaba usando nuestro dinero para mantener a otra mujer. El alquiler, las joyas, las cenas, todo para ella.
Cada descubrimiento era como un golpe que me hacía sentir más frágil, pero también más decidida. Mi angustia era un peso, pero decidí que necesitaba verlo con mis propios ojos. Con la ayuda de un contacto discreto, conseguí descubrir el nombre de la mujer, Luisa, joven, hermosa y claramente encantada con la vida que Eduardo le proporcionaba. Una noche, al salir del apartamento de ella, Eduardo se detuvo frente a un restaurante. Reían, como si el mundo les perteneciera. La escena me hizo temblar, no de dolor, sino de rabia. Mientras ellos se divertían, me preguntaba cómo tuvo el descaro de ponerme en este papel de mujer engañada. ¿Cómo se atrevió a tratarme como algo desechable? Yo lo amaba, confiaba en él. Y, a cambio, se reía a mis espaldas con otra. Pero no lloré. No derramaría una lágrima por él. Si él me veía como desechable, entonces era hora de mostrarle que estaba equivocado. Había elegido a la mujer equivocada para subestimar. Volví a casa decidida. Eduardo aún no lo sabía, pero el juego había cambiado. Ya no era la esposa dedicada que aceptaba ser ignorada. Ahora era la estratega, y en ese momento decidí que pagaría por cada mentira, cada traición, cada sonrisa que creía que podía dar sin consecuencias. Él aún no lo sabía, pero yo estaba planeando el final del juego. Desde el momento en que decidí que Eduardo no saldría ileso, mi mente se convirtió en una máquina en marcha. Lo que antes era angustia y rabia, ahora se transformaba en enfoque y estrategia. Si él pensaba que yo sería una espectadora pasiva en el teatro de mentiras que montó, estaba completamente equivocado. El primer paso fue consultar a un abogado de confianza, alguien que sabía guardar secretos tan bien como manejar lagunas legales. Al escuchar mi historia, no ocultó la sorpresa, pero su expresión rápidamente dio paso a una determinación que reflejaba la mía. «Podemos hacerlo», dijo, y esas palabras fueron el impulso que necesitaba. Empecé a trazar un mapa de nuestras propiedades, cuentas bancarias y las empresas que Eduardo utilizaba para ocultar parte de los ingresos. Mi trabajo como asesora financiera me dio la ventaja de saber dónde buscar, y Eduardo nunca fue lo suficientemente cuidadoso como para esconder todo de manera inteligente. Descubrí un patrón de desvío de dinero para mantener a esa mujer, pero también encontré algo aún más valioso. Él confiaba ciegamente en que nada de esto podía ser rastreado hasta él. Esa confianza sería su ruina. Con cada nueva información, el plan se volvía más sólido. Transferí discretamente el título del apartamento de la amante a mi nombre, utilizando una cláusula olvidada en nuestro contrato matrimonial. Congelé cuentas bancarias conjuntas, pero de una manera que no fuera evidente de inmediato. Hice que todo pareciera natural, como si nada estuviera fuera de lugar. Lo más importante era mantener a Eduardo en la oscuridad. Mientras tanto, en casa, yo era la esposa perfecta. Eduardo regresaba con ese aire presuntuoso de quien cree tener el control. Decía frases mordaces, pequeñas críticas disfrazadas de bromas, pero yo solo sonreía. Con cada insulto, reafirmaba mi decisión de no solo dejarlo sin nada, sino también de hacerlo sin que se diera cuenta del golpe hasta que fuera demasiado tarde. Por las noches, mientras él dormía, revisaba los documentos y los detalles del divorcio que él ni siquiera sabía que ya estaba en marcha. Era casi cómico cómo firmaba papeles sin leerlos, confiando en que yo era solo una pieza pasiva en su vida. Era como si él mismo me hubiera entregado las armas para su propia destrucción. La sensación de control, de poder, me daba fuerzas para continuar. Sabía que cada movimiento debía ser calculado, que un error podía arruinarlo todo, pero, al mismo tiempo, sabía que era la única manera de recuperar lo que él me había robado: mi dignidad, mi confianza, mi paz. El plan estaba casi completo, pero quedaba una última pieza por colocar. Algo que le hiciera entender, de una vez por todas, que subestimar a la persona equivocada tiene consecuencias. Él aún no lo sabía, pero el final del juego estaba más cerca de lo que podía imaginar. Esa noche, Eduardo llegó tarde, con la misma arrogancia de siempre. Ya no había necesidad de excusas elaboradas ni explicaciones inventadas.
Sabía que no sería cuestionado. Su tono casual al decir «tuve un día largo» era casi una afrenta, como si se burlara de mi inteligencia. Pero yo solo sonreí y le pregunté si quería cenar. Él rechazó, murmurando algo sobre estar cansado, y se fue directamente al dormitorio. Lo observé subir las escaleras, despreocupado, como si todo estuviera exactamente como él quería. Esperé a escuchar la puerta del baño cerrarse y el sonido de la ducha encenderse antes de moverme. Tomé mi carpeta del despacho y regresé a la sala de estar. Allí estaban los últimos documentos necesarios para concluir lo que había empezado semanas atrás. Los bloqueos de bienes ya estaban en marcha, pero necesitaba asegurarme de que nada escapara. Revisé cada detalle con precisión, sintiendo una calma que incluso me sorprendía. Era curioso cómo, en ese momento, el dolor y la rabia parecían distantes, casi irrelevantes. Ya no se trataba de una venganza impulsada por la emoción. Era justicia, era equilibrio. El apartamento de la amante ya estaba a mi nombre. La transferencia había sido un juego de habilidad legal que Eduardo nunca podría prever. La empresa que utilizaba para desviar dinero también estaba paralizada, con todas las operaciones bloqueadas hasta nuevo aviso. ¿Y el divorcio? Lo había firmado ingenuamente semanas atrás, cuando le entregué los papeles disfrazados como documentos de rutina para nuestro plan financiero. Cerré la carpeta y miré el reloj. Eduardo seguía en el baño, probablemente perdido en sus propios pensamientos, creyendo que el mundo estaba bajo su control. La ironía me hizo sonreír. Nunca se dio cuenta de que la mujer a la que tanto subestimaba estaba desmantelando en silencio todo lo que había construido a costa mía. Cuando finalmente salió del baño y se acostó, ni siquiera se tomó la molestia de preguntar por mí. Podía escuchar su respiración estabilizándose mientras se dormía. Estaba completamente ajeno al hecho de que, esa noche, había concluido el último acto de mi plan. Cerré el portátil y fui al dormitorio. Me acosté a su lado y me quedé mirando el techo. El poder estaba en mis manos ahora, y por primera vez en mucho tiempo sentí un alivio genuino. No porque el fin de nuestro matrimonio fuera inevitable, sino porque sabía que, cuando llegara el momento, él sentiría el peso de sus elecciones. Aún dormía tranquilamente, sin saber que el mundo que conocía estaba a punto de derrumbarse. Cerré los ojos, no para dormir, sino para planear mi próximo movimiento. Él aún no lo sabía, pero el juego estaba a punto de cambiar. El restaurante estaba impecable esa noche, iluminado con luces suaves que se reflejaban en los cubiertos pulidos y las copas de cristal. Elegí la mesa estratégicamente, un punto central que me permitiera ser vista, pero no expuesta. Cuando Eduardo llegó, acompañado por la amante, mi respiración se aceleró por un breve momento, pero mantuve mi postura. Realmente tuvo la audacia de traerla, como si mi presencia fuera irrelevante, como si yo fuera un detalle insignificante en la escena que protagonizaba. Reían, claramente despreocupados, mientras caminaban hacia la mesa. Eduardo saludó a los camareros con la misma arrogancia de siempre, esa que ahora me hacía despreciarlo. La joven a su lado, Luisa, me miró con una mezcla de curiosidad y superioridad. Yo simplemente sonreí, como si la situación no me afectara. «Lara, querida», dijo Eduardo mientras se sentaba, «espero que no te importe. Pensé que sería interesante traer a Luisa. Al fin y al cabo, ahora es una parte importante de mi vida». La manera en que hablaba estaba cargada de veneno, pero disimulada con un tono casi casual. Luisa rió, una risa artificial, probablemente sin darse cuenta de lo que estaba por venir. «Claro, Eduardo», respondí, con voz tranquila. «Pensé que sería bueno que habláramos sobre el futuro». Se recostó en la silla, claramente divertido con lo que imaginaba que era mi intento de recuperar su atención. «Ah, Lara, siempre tan predecible». Miró a Luisa y con una sonrisa maliciosa añadió: «Es increíble en la cama, diferente a ti, que parecías una nevera. ¿Verdad, querida?». La humillación pública estaba allí, expuesta, pero no le di el gusto. De una reacción,
Simplemente sonreí, como si sus palabras fueran irrelevantes. Me alegra que lo estés pasando bien, Eduardo, porque creo que vas a necesitar buenos recuerdos de ahora en adelante. Saqué el documento que había guardado en mi bolso y se lo extendí con la misma calma que había cultivado durante semanas. Me miró confundido y luego abrió el papel. A medida que leía, su rostro cambió. Primero, una leve tensión. Luego, todo el color desapareció de su cara, dejándolo pálido, como una hoja de papel. El apartamento está a mi nombre, la empresa está bloqueada. El divorcio, finalizado. Balbuceó, incapaz de articular una frase. ¿Qué hiciste, Lara? Luisa miraba de uno a otro, confusa, y preguntó: ¿Qué está pasando, Eduardo? Me levanté con calma, ajustando mi bolso en el hombro. Nada importante, solo un ajuste de cuentas. Disfruten de la cena. Creo que tendrán mucho de qué hablar. Di 2 pasos hacia la puerta, pero no resistí echar una última mirada. Eduardo estaba inmóvil, con el documento todavía en 1900 sus manos, mientras Luisa, finalmente entendiendo que algo iba muy mal, lo miraba con una mezcla de frustración y miedo. Salí del restaurante con una sensación de alivio que había esperado durante semanas, pero sabía que eso era solo el comienzo. Eduardo había perdido mucho esa noche, pero cuando comprendiera completamente la magnitud de lo que había sucedido, perdería mucho más. Los días posteriores a la cena fueron un espectáculo silencioso. No necesitaba estar presente para saber que Eduardo estaba viviendo el inicio de su caída. Los mensajes que enviaba a mi teléfono, los correos frenéticos e incluso los intentos de llamadas eran pruebas de que el caos había comenzado. No respondía a ninguno. No merecía mi atención, mucho menos mi compasión. La confirmación de su desesperación llegó cuando recibí una notificación del banco. Eduardo había intentado acceder a una de las cuentas que había bloqueado. El intento, por supuesto, fue frustrado, pero la sensación de que finalmente estaba comprendiendo la magnitud del daño me arrancó una sonrisa. Sabía que no manejaba bien la pérdida de control y, por primera vez, estaba completamente impotente. Poco después, escuché noticias a través de conocidos. Eduardo estaba en una espiral descendente. Sus socios, al descubrir que sus cuentas estaban congeladas y que no podía cumplir con sus compromisos financieros, empezaron a alejarse. Algunos incluso intentaron recuperar inversiones, pero ya era demasiado tarde. Su nombre, antes asociado, con prestigio y éxito, ahora cargaba el peso de fracasos y deudas. Luisa, la amante tan encantada con el mundo que él le prometió, no tardó en mostrar su verdadera naturaleza. Lo abandonó en cuanto se dio cuenta de que ya no podía mantenerla. Recibí un mensaje irónico de una amiga en común que decía: «Parece que su cuento de hadas terminó». No respondí, pero la frase resonó en mi mente. Ella nunca fue el problema real, solo un síntoma del hombre que era Eduardo. Una tarde lluviosa, finalmente intentó buscarme en persona. Estaba en casa, tomando un té y disfrutando del silencio, cuando sonó el timbre. Esperé unos segundos, pero volvió a sonar, esta vez con insistencia. Cuando abrí la puerta, ahí estaba él, empapado, desesperado, una sombra del hombre arrogante que conocí. «Lara, por favor», comenzó con una voz cargada de desesperación. «Me equivoqué, ¿vale? Lo sé. Pero podemos arreglar esto, te necesito». Lo miré, sintiendo una mezcla de lástima y satisfacción. Eduardo parecía más pequeño, casi insignificante, y cada palabra que decía era un intento patético de aferrarse a algo que él mismo destruyó. «¿Arreglar esto?», pregunté, manteniendo mi voz tranquila. «Eduardo, tú ya lo arreglaste todo. Tus elecciones fueron muy claras». Intentó acercarse, pero di un paso atrás, bloqueando su entrada. «Lo tenías todo, Eduardo, y elegiste tirarlo. Ahora tienes que lidiar con las consecuencias. No vuelvas a buscarme». Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Por un momento, me apoyé contra ella, respirando profundamente. No había alegría en verlo así, solo una sensación de cierre. Eduardo estaba cosechando exactamente lo que había sembrado, y yo ya no tenía nada que ver con eso.
Volví a mi taza de té, observando la lluvia caer por la ventana. Su ruina no era solo financiera, era emocional, social, completa. Y, aunque eso no borrara lo que hizo, traía una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ahora era momento de empezar de nuevo, sin el peso de él en mis espaldas. Cuando cerré la puerta a Eduardo aquella tarde lluviosa, fue como si cerrara un capítulo completo de mi vida. La casa que compartíamos, con sus muebles elegidos en conjunto y recuerdos construidos sobre bases frágiles, ya no me pertenecía, emocionalmente. Decidí que necesitaba un nuevo espacio, un lugar que fuera completamente mío, sin las sombras del pasado. Mudarme al apartamento moderno que elegí fue una liberación. Era un espacio más sencillo, pero lleno de luz, con ventanas amplias que me conectaban con el mundo exterior. Cada mueble que compré, cada planta que decoré, llevaba mi personalidad. Allí, yo era dueña de mi historia, sin compartir las decisiones, con nadie. Al mirar a mi alrededor, no había nada que me recordara a Eduardo, solo lo que estaba empezando a hacer. Con mi vida personal reorganizada, volví mi atención a mi carrera. Comencé a aceptar proyectos más grandes, desafíos que antes rechazaba por miedo a no poder equilibrar la vida doméstica. Descubrí una nueva energía en el trabajo, un deseo de expandir horizontes que antes parecían limitados. Las reuniones se volvieron emocionantes, las metas más ambiciosas, y la satisfacción al alcanzarlas era incomparable. Por primera vez, me di cuenta de cuánto había drenado mi energía esa relación. Pero la reconstrucción no solo fue externa. Dentro de mí había heridas que necesitaban cuidado. Comencé terapia, algo que Eduardo siempre ridiculizaba, y entendí cuánto mi autoestima había sido minada con los años. Cada sesión era como abrir una ventana interna, permitiendo que el aire fresco entrara y disipara el polvo del pasado. No fue fácil, pero era necesario. Descubrí la felicidad en las pequeñas cosas. La libertad de decidir qué hacer con mi tiempo, los desayunos tranquilos con un libro en la mano, los paseos por el parque sin la urgencia de volver a casa. Momentos pequeños que antes pasaban desapercibidos, ahora tenían un nuevo peso, como si fueran pequeños triunfos diarios. Estaba aprendiendo a ser yo misma nuevamente, sin necesidad de ajustarme a las expectativas de nadie. Cuando miraba hacia atrás, ya no sentía dolor, solo una profunda sensación de realización. Había vencido, no por destruir a Eduardo, sino por reconstruirme. Él era un fragmento de un pasado que ya no tenía control sobre mí. Cada decisión que tomó lo llevó al lugar donde estaba ahora, mientras que cada elección que hice me llevó a un lugar de paz. Sin embargo, sabía que la historia no terminaba allí. Eduardo no era el tipo de hombre que aceptaba el fracaso fácilmente, y algo en mí decía que intentaría interferir en mi vida de nuevo. Pero ahora estaba lista para cualquier cosa. Mi fortaleza era algo que nadie más podría quitarme. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. La distancia que tomé de Eduardo no fue solo física, fue un alejamiento emocional y mental que me liberó de un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Mi nueva vida comenzó a dibujarse como un lienzo en blanco. No había espacio para arrepentimientos o dudas, solo para posibilidades. Sin embargo, incluso a la distancia, Eduardo permanecía como una figura inevitable. Los periódicos publicaban sobre sus intentos frustrados de recuperar la posición que una vez ostentó. Enfrentaba demandas por deudas e incumplimientos contractuales y era señalado como un ejemplo de mala gestión por antiguos socios. Cada artículo era un recordatorio de lo que eligió convertirse. Un hombre arruinado, no solo financieramente, sino moralmente. Luisa, por su parte, desapareció tan rápido como llegó. Supe, por un conocido en común, que se había mudado a otra ciudad, buscando un nuevo patrocinador para su estilo de vida. Era predecible. Ella nunca fue el problema real, solo una pieza en el juego que Eduardo creó. Él creyó que podía tenerlo todo, pero terminó con nada. Mi victoria, sin embargo,
no estaba en lo que él perdió, sino en lo que yo gané. Redescubrí mi fortaleza, mi valor y mi capacidad de construir algo completamente mío. Reencontré viejas amistades, cultivé nuevas relaciones y me permití experimentar cosas que antes dejaba de lado por vivir bajo las expectativas de otra persona. Profesionalmente, alcancé un nivel que antes parecía distante. Mi carrera no solo floreció, sino que se convirtió en un canal para algo más grande. Comencé a orientar a mujeres que, como yo, habían enfrentado traiciones y abusos emocionales, mostrándoles que era posible empezar de nuevo con dignidad. Cada historia que escuchaba era un recordatorio de cuán poderosa puede ser la resiliencia humana. Aún así, había momentos en los que los recuerdos surgían, como fantasmas de un pasado que insistía en permanecer. No como dolor, sino como lecciones. Aprendí a no borrar mi pasado, sino a usarlo como base para algo más fuerte. Eduardo fue parte de esa construcción, no como un cimiento, sino como el impulso que me hizo querer algo mejor. Un día, mientras hojeaba un periódico, vi una pequeña nota sobre él. Eduardo había declarado oficialmente la bancarrota. Sin amigos, sin aliados, sin nadie a su lado, ahora era un hombre invisible para el mundo que antes lo aplaudía. Por un momento, sentí lástima, pero solo por un momento. La vida que vivió fue el resultado de las decisiones que tomó, y no me correspondía a mí cargar con ese peso. Al cerrar el periódico, miré por la ventana de mi apartamento. La ciudad latía con vida, llena de oportunidades, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Ya no había cadenas, ni miedo, ni inseguridad, solo un horizonte lleno de posibilidades. Mi pasado me moldeó, sí, pero no me define. Eduardo es solo un nombre en un capítulo cerrado. Y mientras él intenta desesperadamente reconstruir algo que nunca tuvo valor real, yo sigo avanzando, con la cabeza en alto. El peso de la libertad es ligero, y ahora la vida es completamente mía.